Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres el único Padre bueno y verdadero. Tú eres el gran yo soy. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este mediodía precioso en el que tú permitiste que estuviéramos de pie y pudiéramos llegar acá un día más. Gracias por la familia, por la provisión, por los hermanos, por todas las añadiduras y por este gozo tremendo, Señor, de parte de ti. Te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Bendícenos, amado Señor. Tú tienes preparado algo especial para cada uno, Señor, porque tú eres nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Y amén. Bien, mis amados, miren. Rápidamente, según la lectura en el libro de Juan, dice: mirad, la hora viene y ha llegado en que seréis esparcidos. El Señor está hablando aquí de que eran momentos, cada vez son momentos más difíciles hoy por hoy, pero Él también vio esa situación cuando Él estaba. Y seréis esparcidos, cada uno por su lado. Él ya sabía lo que iba a pasar. Dice: y me dejaréis solo. Miren, y se los dijo a los discípulos: y me dejaréis solo. Como que hubo un momento, hubo un tiempo en que el Señor Jesús se vio solo. Por ejemplo, cuando lo arrestaron, todos decían: no, Señor, yo contigo voy a ir a la cárcel, yo por ti voy a morir. No, ¿cómo? Que esto, que el otro. Pero llegó el momento en que todos dispararon, hermano, por su lado. Y se quedó solo. Lo enjuiciaron, lo latigaron, lo maltrataron, lo crucificaron y se quedó solo. Pero mire, aquí el Señor habla y dice: y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire, qué bendición. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, qué importante es tener paz, pero en Cristo Jesús. Porque la paz del mundo, hermano, eso es bien efímera, es bien temporal, es bien relativa, es bien disfrazada. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aunque nosotros, y yo creo que más de una vez, hemos estado solos, o nos hemos sentido solos, tristes, abandonados tal vez, y ahí amargados, dolidos, renegando, olvidados, etc. Mire, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pese a todo, mi amado hermano, el Señor nos da su paz para que en Él, pero esa es la diferencia, para que en mí, o sea, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar inmersos en Cristo, estando inmersos en el Señor. O sea, nuestro pensamiento desde que amanece, nuestra forma de vivir y de pensar para mañana, para la tarde, por así decir, tiene que ser en Cristo. Por más problemas que tengamos, tiene que ser en Cristo. Solo así podemos tener paz. Si no, hermano, la ausencia de paz es guerra. Vamos a estar todo el tiempo pleiteando. Dice, ¿verdad? En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros, hermano, tenemos que depositar nuestra vida en las manos del Señor. Amén. O sea, eso significa confiar completamente para el sustento de mañana. Oiga, y no, miren que no es fácil pensar en que es el Señor quien nos guarda, que es el Señor quien nos levanta, que es el Señor quien nos sostiene. No es sencillo. ¿Por qué? Porque ahí está lo que dice el Señor: tribulaciones, problemas, momentos áridos, desiertos en nuestra vida, económicos, de salud, familiares, de trabajo, de esto, del otro. Entonces habrá tribulaciones,
pero el Señor quiere que nosotros estemos inmersos en Él y que tengamos paz. Por eso nos pide el Señor, confiad en mí, dice, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor dice, porque, mire, su palabra dice, porque es más grande el que está en nosotros, el que ha vencido al mundo, hermanos. Y como le dije, no es fácil, pero yo le digo una cosa, esfuércese un poquito más y créale. Esfuércese y sea valiente y créale al Señor. Por más tribulaciones que tenga, tenemos que confiar en Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la soledad. No sobre la soledad de acá, no, sino la soledad que a veces, mire, que el Señor Jesús sintió. La soledad que a veces nosotros sentimos, el abandono y todo lo que usted quiere. Mire, dice el diccionario que es que no tiene compañía. La soledad, el estar solo, es alguien que no tiene compañía. Por ejemplo, un ermitaño. Pero el Señor Jesús no era ningún ermitaño. Pero cuando venían los problemas, cuando venía que se venía la marea, se quedó solo. ¿Por qué? Porque los otros le abandonaron. Entonces, quiere decir que no tiene compañía. También quiere decir que no tiene quien le ampare, que no tiene quien le socorra o consuele en sus necesidades y penas. O sea, en pocas palabras, está solito en su desierto. Tiene un problema, no tiene quien le consuele, un hombro donde apoyarse, donde llorar, donde hablar, donde quejarse. Ese es un hombre solo. Y como le dije, un ermitaño, hermano, está solo. Llueve o truene, está solo. Haga solo, coma, deje de comer y sigue solo. ¿Con quién va a hablar? Mire, hermano, ¿con quién? ¿O a quién va a consolar? ¿O por quién va a ser consolado? Entonces, hay momentos en que uno se siente solo. Sí, si el Señor Jesús se sintió solo porque lo dejaron, aunque le prometieron y todo lo que usted quiera. Necesitamos ser entrenados, mis amados hermanos. Escuche bien, y en ese proceso estamos. Necesitamos ser entrenados para ser más espirituales y poderle creer a la palabra, poderle creer justamente lo que hemos leído. Confiad en mí, aunque tengas tribulaciones. Confiad en mí, yo he vencido al mundo, yo he vencido las tribulaciones, dice el Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. De veras que tenemos que confiar en el Señor, en su palabra, por más tribulación que tengamos. A veces son unas olas muy grandes, a veces no tan grandes. A veces ya siente que ya lo está volteando de la barca, hermanos, los problemas. Pero mientras el Señor Jesús esté con usted en la barca, esa barca no se va a voltear. Amén. Amén. Esa barca va a permanecer, venga lo que venga. Israel, mis amados hermanos, se llenó de conocimiento, se llenó de gloria. Cuando el Señor Jesús vino, cuando el Salvador vino, no lo reconocieron, no lo aceptaron. Sencillo. Ahí estaba Juan el Bautista, estaba predicando, estaba bautizando y decía, él era profeta, y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús empezó solo, agarró y empezó solo, fue al desierto, estuvo solo. Oiga, qué tremendo. Pero los demás, los fariseos, los escribas, no le reconocieron ni le aceptaron. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy no lo acepta y todavía siguen esperando al Mesías. Pero sin embargo el Señor empezó su ministerio, empezó solo. Luego empezó ya a llamar a sus discípulos. Ahora recordemos que en la soledad, mis amados hermanos, eso es lo interesante, que en la soledad, que en el desierto, que en las tribulaciones, Dios nos habla. ¿Cuántos creen eso? Amén. Mire, si el Señor Jesús, la lectura que hemos agarrado en el 32, dice, ¿verdad?
Dice, y me dejaréis solos. Sin embargo, no estoy solo. El Padre está conmigo, dice. Desde el día en que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, hermanos, no estamos más solos. Aunque te boten del trabajo, aunque tengas problemas en la casa, aunque te ignoren en la iglesia, en la calle, aunque te sientas triste, abandonado, hermano, dice el Señor, tiene promesa para nosotros: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que no nos va a dejar, no estamos solos, aunque mucha gente se sienta sola. Es que lo que pasa es que en el alma lo que nosotros queremos es siempre una compañía, lo que queremos es alguien que nos escuche, o alguien que nos hable, o un hombro, y queremos siempre estar ahí. Pero a veces no sucede eso. Y el Señor Jesús siempre, escuche bien, siempre va a estar a tu lado, siempre va a estar contigo. Amén. Amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Aleluya. Hechos 27, en el verso 23. La palabra del Señor dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que también se sintió solo muchas veces. Sí, porque antes él era el que perseguía a la iglesia, luego a él lo perseguían. Él era el que garroteaba, luego a él lo garrotearon. Y no todos estaban con él, no siempre estaba con alguien. Entonces lo metieron a la cárcel, lo garrotearon, una y otra, etc. Pero sin embargo, dice acá, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios. Miren, delante de él, en su presencia, estaba un ángel. Dice, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo. Miren, Dios, como dice la alabanza, ¿verdad? Dios se ha acordado de los olvidados. Hermano, el Señor le dice, Dios, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué mejor, mi amado hermano, que cuando nosotros estemos solos, a veces queremos que alguien nos consuele? Pero ahí está el Señor. Y en este caso vemos a un Pablo que manda a un ángel. A propósito, ¿cuántos salieron ángeles? Gloria a Dios, Dios mío. Esta iglesia ya está exaltada. Aleluya. Miren, hermano, qué interesante que cuando Pablo se sentía solo, Dios mandó un ángel. Que cuando tú te sientas sola o solo, tal vez engañado, tal vez olvidado, tal vez raleado, abandonado, aborrecido, ¿no?, expulsado, cuando te sientas solo, hermano, lo único que tienes que hacer es clamarle a Dios. Y lo menos que va a hacer el Señor, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y lo menos que va a hacer el Señor es hablarte, o te mandará tal vez un ángel para consolarte. Entonces no te sientas solo. El Espíritu Santo de Dios es quien mora en nosotros. Amén. Amén. Así dice la palabra. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, no tenemos por qué sentirnos solos. Por más problema que tengamos, por más situación adversa, ya no puedo, y a veces lloramos y protestamos y todo lo que quiera. Pero sin embargo, si el Espíritu está con usted, hermano, usted no está solo. Y encima, si le manda un ángel, ya la hizo una reunión, ¿no? Y si el Señor le habla, ya hubo fiesta. Amén. 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 Hermanos, no se sienta solo. No como esa canción, ¿verdad? En la soledad de mi habitación. Olvídese, hermano. Olvídese. Se no está solo, ni en su habitación, ni en ningún lado. Amén.
El Señor está con usted. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Bendito sea el Señor. Mire, vamos a ver en 2 de Timoteo. Eso dice el mundo, hermano, sus cancioncitas, ¿verdad? En la soledad de mi habitación. Y se ponen a llorar y a chupar y a hacer tontera y media. No, hermano, si el Señor está con nosotros. 2 de Timoteo, le dije en el capítulo 4, gloria al Señor, versículo 16, gloria a Dios. La palabra del Señor dice así. En mi primera defensa, miren, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y ya le dije, hubo muchos momentos. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Eso es normal. Cuando uno está, hermano, lleno de gozo, lleno de plata, y hermano, los amigos como moscas a la miel, los parientes, ¿verdad? Todo. Y uno cuando está pero de alegre, de regalón, que todos te llaman, te buscan, vienen, hasta te traen salteñitas y todo lo que usted quiera. Pero cuando uno está arruinado, cuando uno tiene problemas, cuando las autoridades a uno lo persiguen, cuando pasa esto, el otro, hermano, ni siquiera quieren involucrarse. Ya no hay ni amigos. Y peor si está en la bancarrota. No hay amigos ni familiares. Mira, hermano, es tremendo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Todavía ese varón aprendió misericordia. Él no tenía misericordia. Él mataba a los cristianos, encarcelaba a los cristianos, perseguía a la iglesia de Cristo, pero ahora aboga y dice que no se les tome en cuenta. Él aprendió a base de golpes. Él aprendió a base de desiertos. Y nosotros, hermanos, antes de que nos lleguen las palizas y los desiertos, mejor aprendamos misericordia. Amén. Y dice, ¿verdad? Y no, que no se les tome en cuenta, dice el 17. Pero el Señor estuvo conmigo. Mira, aunque lo dejaron solo, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando uno se siente solo, hermano, sin dinero, a veces hasta sin esperanza, mire, el Señor estuvo conmigo. ¿Qué es lo que no quiero? Ya no puedo, ya quieren tirar la toalla, ya no más, basta, tanto problema, me quiero morir. Hermano, esa palabra es clásica. Y hay muchos que se matan. Recién hace una semana, 2 semanas, se mató un presidente en Perú, o un expresidente, Alan García, ¿verdad? Se metió un tiro, hermano. Se metió un tiro. Nivel mundial la noticia. El hombre tenía dinero. Expresidente. ¿Cuánto tendría, hermanos? Montón de gente a su alrededor. Pero la cosa, vio que las papas ya quemaban. Y todos los que estaban a su alrededor empezaron a dejarlo solo. ¿Por qué? Porque la justicia le estaba cayendo. Por esto, por el otro, hermano. Sus más allegados, amigos, ministros, exministros, etcétera, ya no había. Ya no le dio solución y se pegó un tiro. Hay gente que es así. Cuando ya ve que ya no tiene fuerzas, ya no le encuentra salida, se mete un tiro. Facilito. Supuestamente. Por eso dice aquí la palabra bendita de Dios. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliese cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor fortaleció al apóstol Pablo a fin de que se cumpliese lo que estaba escrito de parte de Dios para él. Y aunque nosotros nos sintamos débiles,
aunque nos sentamos tristes, solos, abandonados, hermano, el Señor está con usted y te va a dar fuerzas. Amén. ¿Con qué objeto? Porque Dios tiene preparado algo para ti. Y eso se va a cumplir. Lo que el Señor promete, se cumple. Amén. Amén. Y eso sí, hermano, en el tiempo de Dios se va a cumplir. Entonces, el Señor es quien aumenta nuestras fuerzas. Él es quien nos da fuerzas como búfalos, nos levanta. Así que, si usted se ha sentido alguna vez, hermano, solito o solita, triste y abandonado, hermano, olvídese. Eso ya pasó, eso fue antes. El Señor está con usted. ¿Aló? Amén. El Señor es su fortaleza. Amén. El Señor es su sustento. Amén. Jehová Jireh de usted. Amén. Él le provee de todo, sus necesidades. Así dice el apóstol Pablo, hermano, a fin de que se cumpla lo que estaba para el apóstol Pablo preparado. El Señor no lo ha abandonado a usted, ni lo abandonará. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre. Ahora miren, vamos a ver una palabrita aquí, derramado. Pero miren, leemos Deuteronomio, gloria a Dios, en el capítulo 30, versículo 1, adelante, aleluya, dice la palabra: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. Miren, esta palabra desterrado significa exiliado, significa alejado, significa rechazado. Miren, hermano, rechazado, abandonado. Y en medio de eso viene el humillado. No me respondan. ¿Cuántos aquí se han sentido rechazados, humillados, alejados, exiliados, hasta expulsados, denigrados? Ya sea en la universidad, en el colegio, en la casa, en el trabajo, en la familia. Algunos se han sido rechazados desde el vientre de su madre. Se enteraron de que iba a ser mujercita. ¡Ay, no, yo no quiero saber nada! Se van. Se enteraron de que está embarazada. Mientras no estaba embarazada, la pasaban bomba. Embarazada, no, ya no me sirve nada. Y la abandonan, la dejan. ¿Cuántos? Hay gente que viene con el alma lastimada desde el vientre de su madre. Pero el Señor te dice: yo te escogí desde el vientre de tu madre. Amén. Aunque el hombre te rechace, yo te escogí, dice el Señor. Amén. Hermanos, y si el Señor nos escogió, es por algo, como el apóstol Pablo. Y por más que esté solo y lo abandone, no va a morir. Por más que no tenga fuerzas, el Señor le va a dar fuerzas, porque se va a cumplir los propósitos de Dios, no los propósitos del hombre. Hay hombres que han abandonado a las mujeres, sí, y hay mujeres que se han visto solas, han abortado, han querido abortar, hermano. Hay testimonios en vida de que les han querido abortar, les han sacado, se han metido drogas, que han ido al médico, han abortado y nació algunos y viven hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque, hermano, si el Señor te pone el ojo, si el Señor tiene algo especial para ti, nadie va a permitir que eso se trunque. Amén. Por más que se sienta uno rechazado, que se sienta solo, hermano, el Señor está de por medio. Por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios todos los días. Gracias, Señor, por este plato de comida. Gracias, Señor, por este día, por este sol.
Gracias, Señor, por mi familia, mis hijos, mi pareja. Gracias, Dios, por este vestir. Si no fuera por Él, hermano, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos, porque para empezar, no estamos solos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sigue la lectura, ¿verdad? Dice, aquí dice que te haya desterrado, dice el verso 2. Y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas, mi hermano, con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te he ordenado. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Importante. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El que me ama, guarda mi palabra. Qué importante es guardar la palabra de Dios. Si nosotros nos volvemos a Dios conforme a sus preceptos, nos volvemos a Dios. No volvemos contra Dios, sino a Dios. Entonces, cumpliendo sus preceptos, el Señor tiene promesa para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Tienen que creerlo, hermanos, esto es para nosotros. Dice la palabra, y de allí te hará volver, dice el 5, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Aleluya. Hermano, yo no sé cuán prósperos serán tus padres, pero de que tú tienes promesa de que vas a hacer más en todo sentido, tanto en lo espiritual como en lo material, está escrito. Y usted tiene que decirlo, esa palabra es para mí. Amén. Dígaselo, hermano. Esa palabra es para mí. Una vez más. Esa palabra es para mí. Amén. Usted será prosperado. Amén. Y aquí no estamos predicando ni publicando la doctrina de la prosperidad, pero la palabra dice que nosotros seremos prosperados más que nuestros padres. Y primero vayamos primero, hermano, por lo espiritual. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Amén. Amén. Y si buscamos de Dios, mis amados hermanos, seremos pero bendecidos, requete bendecidos, y luego seremos añadidos. Entonces, mi amado hermano, seremos bendecidos con nuestros hijos, con nuestras parejas. Hermano, donde vayamos, seremos luz, seremos de bendición. Así dice la palabra. Amén. Amén. Además, el Señor tu Dios, dice, circundará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor, hermano, va a sacar la carne, la carnalidad, la circuncisión. Antes la circuncisión era literal con los varones, pero ahora nosotros tenemos que sacar la carne, el prepucio de nuestro corazón, aquello que nos estorba, lo carnal. Amén. Amén. Ahí está, dice, además el Señor tu Dios circundará tu corazón y el corazón de tus descendientes, habla de tus hijos, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas, no de que mueras. Mire, el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Gloria a Dios. Si hay alguien que no ha escuchado la voz de Dios, mi amado hermano, que se ha sentido solo, hay gente que dice, usted no ha visto, hermano. No, ya no sé, no escucho nada, no sé, me siento solo, no siento nada. Hay gente que ha dejado de escuchar la voz de Dios, ha dejado de ver a Dios. Pero aquí dice la palabra, bendito Dios, como promesa que el Señor nos tiene. Y volverás a escuchar la voz del Señor. Mire qué importante. Y volverás a escuchar la voz del Señor. Y guardarás todos sus mandamientos. Es importante guardar, amar la palabra,
vivir la palabra. ¿Para qué? Para que tengas vida. ¿Para qué? Vivas. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Ahí está, hermanos. Esta es una promesa de parte de Dios para nosotros. Para que cuando nos sentimos solos, tristes, ya le dije, abandonados, hermano, arrinconados, desechados, rechazados, exiliados. A veces tenemos problemas, hermano, y lo que hace el mundo es bien sencillo, entre comillas. Se agarra la cabeza, hermano, y se manda a mudar. El que no se mete un tiro, el que no se mata, se manda a mudar, se escapa. Y ahí lo deja abandonado, con hijos, con responsabilidades, etcétera, etcétera. Y no quiere saber nada. Los problemas no se solucionan de esa forma. En el caso nuestro, los problemas se solucionan ¿cómo, hermanos? Doblando rodillas, clamándole a Dios. Todo problema, hermano, es el Señor quien nos va a ayudar. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bien, mis amados, vamos a ver en el libro de, rápidamente, Isaías, en el 54 de Isaías. Ahí está. Verso 5. Dice la palabra para adelante. Porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos están desposados con Cristo acá? Amén. Algunos sí, otros más o menos. ¿Cuántos están desposados con Cristo? Amén. O sea, se lo traduzco. ¿Cuántos están comprometidos con su amado Señor Jesucristo? Eso es el desposorio. Hay dos formas. Ya le expliqué. El desposarse. Son dos formas. Pero no vamos a tocar eso. Pero sin embargo aquí dice, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre y su Redentor es el Santo de Israel. Gloria a Dios, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada, miren, hermano, y usted sabe que en la iglesia es figura de la mujer, la novia esposa. Amén. Ahí está. Dice, porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te he llamado el Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te regresaré. Mira, hermano, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermano, es el Señor. En algún momento usted se siente solo, triste, o ya sabe, ahora el Señor lo coge nuevamente, y es para que vivas. Estábamos ahí antes de que el Señor llegue a nuestra vida. ¿Cómo estábamos? ¿Qué dice la palabra? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a disposición del príncipe de la potestad de este mundo. Así dice Efesios, hermano. Andábamos perdidos, pero el Señor nos cogió y nos dijo, vive. Amén. Ahí está. Él es nuestro Redentor. Dice el Señor, tu Redentor. No te olvides. Nuestro Redentor se llama Jesucristo. Amén. Aquel que nos redimió en la cruz del Calvario. Aquel que compró, que nos rescató nuestra vida. Entonces, mi amado hermano, tenemos que creerle, como decía la lectura al principio, confía en mí. Confiar es creer. Tenemos que creerle, tenemos que confiar en su palabra, en Él. Pues si no, hermano, estamos perdidos. Si no confiamos en el Señor,
¿En quién más vamos a confiar? Usted sabe que el dinero se acaba. Mire, usted recuerda a este gran boxeador, no sé si alguien ha peleado con él, Mike Tyson. Sí, le has dado unos buenos. Ese famoso Mike Tyson es uno de los más grandes boxeadores. ¿Sabe cuánto ganaba por pelea? ¿No se imagina? A ver, dame un dato. Ganaba entre 20 y 25 millones de dólares por pelea. Y a veces hubo una pelea que, miren, hermano, que hasta le tildaron de fraude porque duró, creo que la mitad del primer round, como 1 minuto. Imagínate ganar en 1 minuto 25 millones de dólares. Porque se abalanzó ahí, ya, el pobre lo ha dejado en la lona. Y no ha peleado una sola vez. Ha defendido el título muchas veces, una docena de veces. Y entre la publicidad y los negocios, estamos hablando de cuánto podía tener el varón, 200, 300, 500 millones de dólares. Y era joven. Pero la vida de desenfreno que llevó, hermano, las borracheras, las drogas, la mujer, no le aguantó los 200, 300 millones de dólares. No le aguantó ni 10 años. Al final se casó con la golpeó, semejante hombre, un puñete y le rompe la cara. La demandó su esposa. Le metieron a la cárcel. Le pidió, no sé, creo que lo poco que ya tenía, como 50 millones, creo que le sacó de dólares. Al final, ¿a qué viene esto? A que al final, hermano, no va a creer, tuvo que volver a ya dejó de pelear él, ya no peleaba, ya no ganaba. Y encima tenía unas casas majestuosas de 10, 15, 20 millones de dólares. Y al mantener eso y los impuestos y los empleados, tuvo que vender sus casas, sus propiedades. Al final tuvo que volver a su barrio antiguo. ¿De dónde cree que salió él? De los barrios más bajos, de los suburbios. Porque ya no tenía dinero. 10 millones, 100 millones, 200. No hay dinero que aguante. Y al final tuvieron que hacer una recolecta entre sus amigos. Y estuvo así en la pobreza un buen tiempo. Hasta que algún productor de cine, hermano, lo agarró. Como sabía pelear bien esas películas de karate y de pelea, lo volvió a coger y ya empezó a vivir ya nuevamente más dignamente. Mire cómo es el hombre, hermano. Por eso le digo, no hay dinero que aguante. Todo es pasajero. Dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos no del dinero. Mientras hay dinero hay 500 amigos ahí como moscas a tu alrededor. No del amigo. Porque se acaba el dinero, se van los amigos. No del familiar. Porque tú te apoyas en el familiar, hermano. Él se levanta y te caes. No tenemos que apoyarnos, tenemos que agarrarnos de la mano poderosa de Cristo Jesús. Amén. Por más solo, triste y abandonado que estemos, por más afligidos en más desiertos y todo lo demás, no se suelte de la mano de Cristo. Amén. 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 A su nombre. Gloria. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Bendito sea el Señor. Mire, vamos a ver un ejemplo antes de que ya nos agarre la hora. Vamos a ver en el libro de Primera de Reyes. Aleluya. En el capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, usted conoce a este varón, tremendo varón de Dios. Se refiere a Elías. Y este es un gran ejemplo que siempre lo ponemos. Y si hablamos de Elías, podemos hablar en muchas facetas, en muchas oportunidades, para muchos ejemplos. Pero ahora miren lo que dice en el verso 3 adelante. Él tuvo miedo, aquí habla de Elías, él tuvo miedo
y se levantó y se fue para salvar su vida. Mire, hermano. Vemos a un Elías, tremendo profeta. Mire, hermano, Elías oraba y descendía fuego del cielo. Y quemaba todo el holocausto en el altar, todo el sacrificio. Y no solo quemaba el ganado que estaba ahí, la carne, sino dice que quemaba hasta las piedras, se hacían cenizas. Ese era Elías. Elías era Elías, hermano. Pero dice aquí que Elías tuvo miedo. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Se sintió solo. Vemos a un Elías que había matado a 400 sacerdotes de Baal, de Jezabel. Pero Jezabel se había levantado. Cuando usted y yo hacemos un prodigio, cuando usted y yo vivimos en bendición, en unción, hermano, la Jezabel se levanta. El diablo se levanta, hermano. Y vemos que Jezabel se levantó y le amenazó. Si para mañana el tal Elías no está como lo que él ha hecho con mis sacerdotes, o sea, los ha degollado con los 400. Y Elías se asustó y dice que huyó, se sintió solo, ¿no? Allá no hubo pueblo, no hubo nada. Y dice que corrió y huyó. Sí, hermanos, nosotros tenemos un alma que a veces se siente de verdad, se siente mal, se siente triste, se siente abandonado, se siente que nadie le escucha, nadie le cree, nadie le oye, nadie le anima, nada. Y ahí vemos un Elías que dice la palabra que corrió, dice, para salvar su vida. Dice el verso 4. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Y mire, no solamente el expresidente Alan García se metió un tiro. Vemos aquí a un Elías, tremendo profeta, que dijo, pidió morir, me quiero morir. Un momento de soledad, de estrés, un momento de rechazo, un momento de angustia. Me quiero morir. Y si tenía ahí, hermano, una pistola cargadita, listita, es que hay momentos bien difíciles. Y le estoy hablando de Elías, un hombre que hacía bajar fuego del cielo, un hombre que con autoridad mataba 400 sacerdotes de Baal, que le enfrentó a la reina Jezabel, al rey Acab. Mira, hermano, se escapó y dijo, ya no puedo más, me quiero morir. A veces nosotros nos sentimos así, peleamos con la pareja, peleamos con nuestros padres, no me entienden, peleamos con los hijos, peleamos con los jefes, peleamos en el trabajo, en el estudio, nos dicen, nos hacen, ya no puedo, ya no quiero, me quiero ir de esta universidad, me quiero ir de este colegio, me quiero cambiar de trabajo, ya no quiero estar en esta zona, ya no quiero estar en esta iglesia, ya no, hermanos, me quiero morir, ya no puedo, es más, mejor si me vuelvo al mundo. Terrible. Y dije Elías, ¿verdad? Pidió morirse, me quiero morir. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres, mátame. Eso le dijo, Señor, mátame. Es mucho la angustia, el problema. No hay quien me apoye, no hay quien me dé. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Sin una palabra de consuelo. Y vienen las facturas, y vienen las obligaciones, y hay que pagar aquí, y hay que estar en 2 o 3 lugares, que hay que cuidar al niño, que hay que trabajar, vas donde vas te tratan mal, llegas a la casa te tratan mal, vas a la iglesia te tratan mal, vas a otro lugar, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Y caminan por la calle solitos, sí, me quiero morir, hermano. Agobiados, solos.
Y le dice al Señor, Señor, mátame, toma mi vida, le dice. Y el profeta Elías, oiga, qué tremendo, mi amado hermano. La cosa no es tan sencilla que digamos, mire. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí un ángel. Mire la misericordia de Dios. Elías dialogando con el Señor, se durmió cansado, pero un ángel descendió. Y el ángel no fue un ángel comedido. Yo voy a bajar a consolar a Elías. No, el Señor es quien lo mandó. Dice que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mira, hermanos. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 4 horas, ¿no? ¿Cuánto? 40, hermano. Dice, mire, comió una tortilla. ¿A quién les gusta el cupcake? Con un cupcake tienes 1 mes y medio para vivir. Con una torta, hermano, una tortita. Caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta Oreb y el monte de Dios. Era maná del cielo, pan del cielo. Y lo que aquí, ¿qué venimos a hacer, hermano? Claro, el pollito, el lechón ya está casi, pero más luego, ¿eh? Primero vayamos al maná del cielo. Amén. 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 Es necesario que usted se alimente su espíritu. Amén. Para que camine, hermano, por más problemas que tenga, por más que esté diciendo me quiero morir, ya no puedo. Fortalézcase con lo que el Señor le da. Aliméntese para que pueda seguir caminando en esta vida. Amén. Ahí está, hermano. Vemos a un Elías que dice, ya no puedo, me quiero morir, mátame. Pero el Señor lo estuvo viendo, lo estuvo escuchando y ahí mandó a su ángel. Come, le dice. Y le trajo una comidita especial del cielo. Y así es como el Señor tiene para cada uno de nosotros algo especial. No es común y corriente. Amén. Algo especial para que tu caminar siga, hermano, para que sigas hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. Amén. Amén. Entonces ahí está. Vemos a un Elías, hermano, que se sintió mal, pero mire, si le voy a poner otro ejemplo, tendríamos que poner a José. Con José estamos servidos, hermano. ¿Por qué? Porque José, dígame, ¿se sintió solo José? Para empezar lo metieron a la cisterna, hace un hueco gigante y no podía salir solito. Ahí adentro que hay, en un desierto, en un hueco de son, hermano, ahí hay humedad, ahí hay alacranes, ahí hay serpientes, solito. Y sus hermanos lo vendieron camino a todo el desierto. Ahí estaba su papá, sus hermanos, su mamá, nadie. Lo vendieron solito, se fue a la cárcel solo. ¿Con quién iba a hablar? Sí, mis hermanos. La Biblia no dice que se andaba quejando. Estos malditos desgraciadamente, mis hermanos. No, solo. Estuvo con Potifar, solo. Fue a la cárcel, solo. Jovencito, un perfecto desconocido. Pero ¿sabe qué es lo interesante de José? Dice la palabra en Génesis, que Dios estaba con José. Amén. Aunque todos lo abandonaron, todos lo rechazaron, todos lo vendieron, todos lo humillaron, Dios estaba con José. Aunque todos te humillen, te rechacen, te sientas solo, te abandonen, te vendan, te regalen, Dios está contigo. Amén. 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 No te sientas más solo, hermano. Si alguna vez lo has hecho, eso fue el pasado. El Señor te dice, con amor eterno te he amado. Si te ha amado con amor eterno, es porque no estás solo. El Señor está contigo. Amén. Amén. Y
Y vemos que ese José, hermano, siguió adelante, hasta que, mire, y aquí se cumple la palabra, ¿verdad? José no fue ladrón en la casa de Potifar, porque estaba a cargo de todo, dice. José no le fue infiel a su amo, durmiéndose con doña Potifar. No, se escapó. José no fue infiel al Señor haciendo lo que le daba la gana en la cárcel. ¿Sabe qué? Dice la palabra: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor está controlando la fidelidad de cada uno. Y estaba controlando la fidelidad de José. Y evidentemente le puso en lo mucho. ¿Por qué? Porque llegó a ser el segundo de Egipto después del faraón. O sea que, ya le digo nuevamente, el Señor no se queda con nada. En lo poco le somos fieles, en lo poco nosotros estamos con Él, guardamos su palabra, vivimos, amamos, el Señor nos lo da todo. Amén. Amén. Y nuevamente le digo, José no estaba solo, aparentemente sí estaba solo, pero es misma. Si Dios con nosotros, ahí está, agárrese eso, no está solo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios con José, ¿quién contra José? Ni el faraón, hermano, pudo. ¿Por qué no lo hizo matar Potifar? Ay, su propia esposa le acusó, vino, me violó. ¿Cómo? Un esclavo. Era un alto dignatario de Estado, Potifar. ¡Ja! Ese ratito, mátenlo. ¿Por qué no lo hizo matar? Dios no lo permitió. Dios está a tu lado y evita que muchas cosas malas te pasen. Y si las que te pasan es para que te forjen, para que madures, para que crezcas, al estilo de José. Amén. Amén. Pero no estás solo. Donde el Señor te lleve, Él va a estar ahí, fortaleciéndote, amparándote, cuidándote. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bien, ya vamos a terminar. Wow, la hora cómo avanza. En el Salmo 73, gloria a Dios, verso 23. Salmo 73, verso 23. Dice la palabra, miren. Y aquí el Señor dice: sin embargo, yo siempre estoy contigo. Escuche bien. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Oiga. Tú me has tomado de la mano derecha. Y el Señor te dice: yo estoy contigo. Así que vamos a ver en el último verso. Isaías 41. Gloria a Dios. 41:10. Miren lo que dice la palabra bendita de Dios. Y usted tiene que ser pilas, hermano. Y tiene que decir: esta palabra es para mí. Mire, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarán a los que riñen contigo. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran. Los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. Amén. Hermano,
No se lo he escrito esta poesía yo para usted. Esto es palabra de Dios. Y como le dije, sea usted pilas. Agarre y diga, sí, esto es para mí. Ja, tengo problemas. El Señor me promete que no tenga miedo, no tenga. Yo te ayudaré. Ahí está bien. Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene. Ya estoy por desfallecer. Muchas veces he desfallecido. Pero ahora estoy tan... Pero no, yo te sostendré, dice el Señor. Agárrese de esa palabra. Buscarás a los que te riñen. ¿Quiénes te riñen? Pues hermano, a ver, a recuerdos, memoria. Ay, me riñe mi papá todo el tiempo. Me hace lío, pleito, mi mamá. Que por qué llego, que por qué dejo de llegar. Mejor, ¿por qué no llegas, dejas de llegar? No sé, hermano. Que mi esposa todo el tiempo me hace pleito, lío. Ahí te dice, buscarás a los que riñen contigo en la universidad, en el colegio, todo el tiempo con el mismo tengo problemas. Ahí está, hermano. Pero no los hallarás. Serán como nada si no existe. Hermano, el Señor está contigo. Amén. Él es el que te va a sustentar, el que te va a proveer. Dice la palabra bendita, he aquí los que se enojan contigo serán avergonzados y humillados. Por eso le vuelvo a decir lo que dice Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo responderé. Hermano, si el Señor tiene una respuesta para cada situación tuya, tiene una respuesta de amor, una respuesta de poder, una respuesta de solución a tus necesidades, a tus problemas. Entonces es importante que no tengamos miedo. No temas porque yo estoy contigo. Sencillo. No te ha dejado ni te va a dejar. Solo créele. Amén. Amén. No estás solo, iglesia de Cristo. Y ni lo vas a estar. Porque el que viene, viene. Y viene por su novia esposa. O sea, por ti. Amén. 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 Démosle gracias al Señor.